ha venido a conversar con nosotros, Cardenal Pedro Barreto. Él, como ustedes saben, es un servidor de la Iglesia de muchísimos años ya, y ha llegado, por esas cosas que, digamos, hay que siempre agradecer, a ser cardenal de nuestro país, en un momento en el que estamos en definiciones o en un parteaguas donde con claridad hay que ponerse de un otro lado cuando se trata de proteger aquello que aparece como bienes públicos, y la lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad son asuntos que nos deben siempre tener del mismo lado. Cardenal Pedro Barreto, qué gusto saludarlo. Igualmente, gracias. No habíamos tenido la posibilidad de conversar directamente, a pesar de que hemos tenido un par de entrevistas ya después de que fue juramentado como cardenal del Perú. Sí, en realidad desde el 20 de mayo, en que fue público la noticia de mi nombramiento como cardenal de la Iglesia Católica, todo ha sido muy rápido. Sí. Y es verdad, es la primera entrevista así personal. No, pero le agradecemos muchísimo siempre. Yo debo mencionar que conozco a Pedro Barreto hace muchos años y sé de la proximidad que tiene con no solo lo que el Evangelio plantea, sino, digamos, el desarrollo de un trabajo pastoral que es muy reconocido en distintos lugares del Perú y fuera del país también. Pues bueno, ayer tuvimos la posibilidad de encontrarnos en la premiación, digamos, en el marco de la celebración por el Día de los Derechos Humanos, en la ceremonia de premiación que hace la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y a Cardenal Barreto le tocó entregar el premio a un sindicato de trabajadores, o de trabajadoras sobre todo, ¿no es cierto?, mayoritariamente. Y ayer, digamos, pese a que ha habido algunas personas, obviamente, que no son mujeres, tenía rostro de mujer la premiación. Yo quería justamente comenzar por eso, porque usted tuvo unas palabras muy bonitas en relación a eso, tomando además referencia los dichos de el Papa Francisco, ¿no? Sí, en realidad me impresionó mucho que en este evento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la figura de la mujer se resaltó de una manera muy clara. Esto en contraste con todo lo que vivimos de feminicidios, de ataques arteros a la dignidad de la mujer, cómo poder realmente reafirmar esta esperanza que mientras haya una mujer en el mundo puede cambiar. Sí, y hacia eso hay que seguir peleando, porque la desigualdad entre hombres y mujeres lamentablemente tiene muchas expresiones en la vida cotidiana. Es decir, en un país como el nuestro, lamentablemente las mujeres no pueden ejercer plenamente su libertad. Sí, pero anoche en el evento se nos ha mostrado con claridad a una periodista que murió en el año 90. Melissa Alfaro, sí. Sí, Melissa. Estuvo su madre, una luchadora, ¿no?, Norma Méndez, a quien hay que hacerle un homenaje realmente, sí. Una líder. También a una periodista, Jacqueline Fox, que recibió el premio. Que recibió el premio por todo la cuestión de investigación. Y lo que sí realmente impresionó es el grupo de IDL Reporteros, sí, que han tenido una experiencia, yo diría, inédita en la historia del Perú, de poder sacar a flote aquello que estaba como normal en nuestro país. El aplauso, el reconocimiento, creo que es muy importante. Y lo que dije, todo está conectado, sí, porque está conectado a la movilización en las calles que el sindicato de trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Lima fue muy importante para mí. Todo está conectado, es decir, movilización, investigación, ofrenda de la vida de mujeres que realmente a mí anoche me sentí muy orgulloso de ser peruano en un aspecto, y también del valor de la mujer en la sociedad peruana. Cardenal, y usted mencionaba y hacía referencia al trabajo de los reporteros. No voy a desarrollar lo que ellos hicieron ya, pero sí las consecuencias del develamiento de estas redes de corrupción dentro del sistema de justicia, con conexiones en distintos otros ámbitos también. Eso produjo varias cosas, pero yo quisiera hacer referencia a una que el fin de semana se ha llevado a la práctica, y es la posibilidad que la ciudadanía
opine si está de acuerdo o no con los cambios que el Ejecutivo planteaba. ¿Cuál es su apreciación sobre el resultado del referéndum del fin de semana? Sí, yo casualmente estaba recordando que el 31 de julio, fiesta de San Ignacio de Loyola, yo tuve la celebración eucarística en la iglesia de San Pedro, donde yo me bauticé. E invité también al presidente Martín Vizcarra. Y fue. Claro. Y ahí en la homilía hice referencia muy explícita a la valentía que tuvo el presidente de mostrar al país una cara diferente de la democracia cuando él planteó el referéndum. Esto fue como una especie de aliento. Pero desde el 31 de julio que yo estuve ahí y él estuvo presente, cuando hice referencia a esto, toda la gente espontáneamente aplaudió. Fue el primer espaldarazo de una iniciativa que era devolver a la democracia el verdadero poder al pueblo. Y en el correr de estos meses y en el referéndum del domingo pasado, el Perú ha salido ganando en medio de tempestades. Es decir, para mí el referéndum no es el respaldo al presidente, no es el respaldo a un partido, sino es el respaldo a un país que tiene reservas morales para poder salir adelante en una situación tan convulsa y tan deprimente como estos audios y todo lo que ha venido en estos meses. Cardenal Barreto, y en ese resultado, que efectivamente hay que atribuirle la virtud que ha tenido la gente entender lo más importante en un contexto democrático, también se confirma el lado opuesto, que usted en algún momento ya mencionó, que la política está de espaldas a la gente, porque lo que ha pasado con el referéndum hace una sanción, ha dicho ese tipo de política y ese tipo de justicia yo no quiero. Se reafirma entonces en esta idea de que la política tal como está representada hoy vive de espaldas a esa gente que hoy le está diciendo no más y basta ya. Sí, en realidad yo me refería exclusivamente al poder legislativo, efectivamente. Pero generalizando, yo estoy convencido que la Iglesia Católica, desde el principio de la institucionalidad del Estado peruano, estaba muy comprometida. Por tanto, no podemos decir que la Iglesia es política partidista, es política en el sentido amplio, como lo que ha pasado en este referéndum. No podemos cerrar los ojos, pero lo que sí debemos reafirmar es que no podemos tolerar más una corrupción enraizada en instituciones tutelares de nuestra patria. Y vemos con esperanza que el Poder Judicial se está reconstruyendo desde las generaciones jóvenes. El Poder Legislativo, bueno, esperemos que el mensaje que ha dado al país este referéndum cambie por lo menos la opinión personal de algunos congresistas. Pero yo no sé, yo no soy politicólogo, pero a mí me impresionó mucho este referéndum porque es uno de los primeros que yo he participado en mi larga vida. Consultando con unos y con otros, nunca antes un referéndum en cualquier país ha salido tan alta la votación. Es verdad, sí, ha sido indiscutible. Claro. Yo tengo los resultados finales acá y efectivamente todas pasan por encima del 85%. Y la última, que era el no, y no a propósito de que el presidente de la República observa e identifica que hay un elemento que distorsiona la propuesta inicial y se pasa al no, y ese tiene por cerca de más del 90%. Más del 90%. Entonces yo lo que digo esto es que hay una sabiduría popular. Algunos decían que no estaban informados. Es verdad, porque es una cuestión más técnica,
pero todo el mundo estaba de acuerdo que no debía financiarse los partidos porque estábamos sufriendo las consecuencias. El no a la reelección de los congresistas porque estamos sufriendo las consecuencias de gente que lleva 20, 22 años ahí. Y la verdad es que para mí lo de la bicameralidad en sí misma creo que es buena. Sí, yo también creo eso. Y esto, la sabiduría del pueblo peruano, ha dicho, sí es bueno, pero en este caso, lamentablemente, no. Y por mayoría. Sí. Casi absoluta. No, largamente. O sea, entonces, esto está indicando que lo que pasaba en el Perú, este 20%, este 15% que se creían dueños del Perú, dueños de la política, en el mal sentido de la palabra, buscando su propio interés, han quedado arrinconados, y ahora la política, en el sentido de la búsqueda del bien común, está presente. Es tiempo de la política en mayúsculas, como se dice, ¿no? Ojalá estemos entrando a esa etapa. Pero sin duda, el presidente ha hecho bien, celebrando, pero celebrando austeramente. Ha dicho, el Perú ha ganado, la democracia ha ganado, y ahora no ha dicho este es un punto de llegada, sino un punto de partida. Desde su perspectiva, cardenal, ¿qué cosa es lo que se debe venir para no quedarnos solo en el aliento o en el entusiasmo de haber dado este primer paso? Bueno, en primer lugar es que de inmediato implementar esta propuesta del cambio del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto tiene que hacerse lo más pronto posible, y ahí tenemos que ver la voluntad del pueblo, que quiere ya pronto, dentro del proceso legal. No se trata de apurar las cosas. En segundo lugar es que hay que reactivar la economía, y una economía que sea mucho más equitativa, ¿no? Para mí me llamó la atención cómo el CADE, en la reunión del CADE, los mismos empresarios apoyaron al presidente Vizcarra en 76%, un 72%, 76%. o 76%. Pero después, y eso, ¿cómo lo interpreta, cardenal? De que el presidente Confiep, que es una persona muy conocida dentro de los empresarios, hablaba de persecución empresarial, es decir, era una cosa claramente contradictoria. Bueno, no solamente contradictoria, sino semejante a otros que decían también de persecución. Persecución política, en fin. Pero en el caso de los empresarios, ¿por qué hago notar eso o entrar después un poco más a la política? Porque uno decía, al escuchar a Roque Benavides, los empresarios están tratando de generar un ambiente porque no les gusta un presidente con esa vitalidad y con esa iniciativa política. Pero resulta que el presidente Vizcarra va a CADE y en CADE le dice, no hay persecución. Eso es un pretexto para no avanzar en la línea que todos los peruanos queremos. Y lejos de pifiarlo, calificarlo mal, le ponen 76. Por eso. Entonces uno dice, hay también un divorcio, parecería, entre los empresarios y sus dirigentes. Es que hay empresarios buenos que quieren servir al país, ¿no? Lógicamente lucrando, pero un lucro que a mí personalmente dignificó el empresariado peruano cuando respaldó esta posición del presidente Vizcarra, de alguna manera dejando de lado a Roque Benavides, que, bueno, personalmente lo conozco, somos personas relativamente cercanas, amigas, y lamento mucho esa, yo diría, ese dislate que tuvo, porque en realidad no hay ninguna persecución empresarial, porque los mismos empresarios no lo respaldaron. Sí. Ahora, los pasos para avanzar en esos 3 puntos que usted ha mencionado, desde su punto de vista, cardenal, ¿cuáles serían? Hoy se está discutiendo en el Congreso, a raíz de iniciativas muy particulares, de que se debería convocar a una sesión extraordinaria en el Congreso, o 2, para inmediatamente hacer el desarrollo legal de la reforma constitucional sobre la Junta Nacional por la Justicia. Lo puede hacer el propio Congreso autocitándose, pero lo puede hacer el presidente también, como hizo para destituir al miembro del Consejo, obligando a que se reúna el Congreso, porque si no los tiempos van a dar para que todavía mayo o junio estemos hablando de los cambios que se requieren. ¿Usted sería
de la idea de que se haga pronto? Bueno, en realidad hay que responder al clamor de la población, a la indignación que hay, a este mandato que el pueblo peruano da, no solamente al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Y yo creo que la situación no está para dilatar como normalmente se hacía. Entonces yo creo que el presidente Vizcarra tiene que respetar el poder legislativo, pero si ve que el poder legislativo no va al ritmo que la población quiere, debe asumir el liderazgo de poner los plazos más convenientes. Y convocar a una sesión extraordinaria. Pero dejando en primer lugar a ver qué respuesta tiene el Poder Legislativo. De acuerdo, en su autonomía, en el marco de su autonomía. Y yo creo que el Poder Legislativo tiene que dar muestras de agilidad, de cambio, y ya ponerse en la misma línea de lo que el pueblo ha dicho, no lo que el presidente diga. De acuerdo. Cardenal, cuando estuvo el Papa Francisco aquí a inicios de año, entre tantas cosas que dijo y nos dejaba como mensajes, hay una que, digamos, se difundió mucho y tuvo que ver con una reunión que tuvo con los obispos y habló de la corrupción, ¿no? Y él se preguntaba, ¿cómo en el Perú los presidentes terminan presos? Ya tiene una respuesta a eso, digo, no la judicial en términos de están presos porque está en proceso, claro, sino la más político-social en el sentido de ¿qué está pasando en el Perú? Porque acabamos de velar redes de corrupción en el Poder Judicial. El Ministerio Público está sometido a una dinámica casi que la está desdibujando en su legitimidad. Pero sin embargo los juicios están avanzando y líderes políticos están en situaciones que me imagino no se les pasaba por la cabeza de ninguna manera. ¿Cuál es su lectura a todo eso? Sí, el Papa habló también, no solamente a los obispos haciendo esa pregunta, ¿sí?, sino también cuando habló a las autoridades en el patio del Palacio de Gobierno. Ahí hizo referencia explícita a dos temas que me parecen muy importantes y que yo estoy ahora más comprometido. Es la Amazonía. De acuerdo. Toda la dilapidación de la Amazonía. Y en segundo lugar habló del flagelo social que es la corrupción. De verdad. Y ahí puso mucho énfasis en decir que la corrupción es evitable. Esa es la palabra que es verdad. Esa afirmación que es evitable, es decir, indica un proceso de reactivación de la justicia, una reactivación del poder legislativo y del mismo poder ejecutivo juntamente con la población. En el fondo nos dio un mensaje a todos los peruanos que teníamos que despertar de ese letargo que, bueno, era normal, que estábamos cansados ya de tanta corrupción, pero todos nos cruzábamos de brazos. Y estamos acostumbrados a que no hay una manera distinta de relacionar. Y ahí dijo una frase que yo la repito: la corrupción no se combate con el silencio, con la pasividad. Y por eso el sindicato de mujeres anoche en la premación es precisamente, levantaron la voz, juntamente con los periodistas de investigación, juntamente con los periodistas también que levantan la voz sobre los derechos humanos. Pero en la reunión con los obispos, que en principio iba a ser privada, pero después el mismo Papa Francisco permitió el ingreso de los periodistas y dijo eso. Nos preguntó qué pasa en el Perú, que todos los expresidentes, y habló de nombres, habló de Alejandro Toledo, de Ollanta Humala, de Alan García, decía que estaba entre, ¿no? Así más o menos como que estaba muy cerca, y parecía que sabía algo el Papa de todo esto, ¿no? Pero con esperanza nos dio. De acuerdo, pero digamos, insisto en preguntarle sobre qué está pasando, porque suena contradictorio en un poder judicial que mayoritariamente la gente quiere que cambie,
funciona para que en el caso de los políticos y quienes manejaron el país y tienen algún tipo de responsabilidad, pues se presume que la tienen, están siendo investigados. ¿Qué opina, por ejemplo? Porque esta lucha la están dando algunos pocos fiscales, hombres y mujeres, y algunos pocos jueces, pero sin embargo están en riesgo también. Hoy se habla de la posibilidad inclusive, y digamos que tendrá que ver la Navidad con esto, porque que se habla que en las Navidades o en las fiestas de fin de año podemos tener una sorpresa como la del indulto a Fujimori de repente con la salida de estos fiscales. Yo no sería tan pesimista. A mí me gustaría no serlo, pero la información y los rumores apuntan, digamos, bueno, a veces los rumores se propalan precisamente de aquellos que quieren tumbarse a alguien o hacer algo por lo bajo. De acuerdo. Pero ¿qué pasaría, digamos? Yo creo que es conveniente que la población vaya manifestando, como lo está manifestando, su alegría, su esperanza de esta generación jóvenes de jueces y fiscales que no les tiembla la mano y que tendrán sus imperfecciones, pero todo el mundo confía en ellos. En un país en que nadie confía en nadie, yo he visto cómo las personas están comenzando a confiar en personas concretas. De verdad. José Domingo Pérez. Entonces, si el fiscal Chávarri o cualquier autoridad que ciertamente puede tomar una decisión de quitarlo, el que está quedando mal es el fiscal, porque va en contra de una población que está respaldando. De acuerdo. Lógicamente hay juicios, pero cuando uno quiere hacer el mal, no se fija en lo bueno, sino se fija en pequeños detalles, y ahí viene todo un huaico, ¿no?, de esto. Por eso digo yo que creo que la población tiene que mantenerse vigilante y mantenerse viva la esperanza, como dice el Papa, pero manifestando claramente su posición. Sí. Yo en ese sentido guardo una seguridad de que el pueblo peruano no va a dejar pasar este hecho histórico de este referéndum, que tiene que continuar, porque es un pequeño paso muy importante, pero que debemos continuar. Sí, yo quisiera hacer referencia a esto de las fiestas de fin de año y las fiestas navideñas, y por qué. Yo me acuerdo que el año pasado lo que se decía, y además fue parte del análisis totalmente equivocado, porque digamos amparaba la impunidad que hicieron los que acompañaban al presidente entonces, Kuczynski, era la siguiente: indultamos a Fujimori el 24 de diciembre, la gente va a estar en las fiestas navideñas, nadie se va a preocupar, a las 7 de la tarde, no pasa nada. Luego viene el fin de año, la gente celebra, luego el Papa llega en enero, luego llega la selección que se va al Mundial, y en fin, tenemos Pedro Pablo Kuczynski por lo menos todo este año. Y miren que no funcionó digamos, ese razonamiento. Pero ahora también se habla de eso, es decir, ya estamos en fiesta, se van a tomar decisiones, de hecho ya varios empiezan a pronunciarse. Por eso es que yo le insistí en la pregunta, porque soy una persona católica, y digo, ¿qué tal raza? No van a usar esa fiesta para hacer cosas que la propia Iglesia, por supuesto, claramente está en contra, ¿no? Sí, yo diría que el análisis pastoral, desde mi punto de vista, es totalmente distinta la Navidad de este año que la Navidad del año pasado. ¿Por qué? Porque ya no vamos al Mundial, ya no tenemos esa euforia, de acuerdo. No viene el Papa Francisco, no viene el Papa, claro, ¿no? Y ya no hay posibilidad de indulto porque ha vuelto a la cárcel, sí, aunque esté en la clínica. Entonces, todo lo que el año pasado eran posibilidades para distraer la atención, ahora no. Entonces tenemos que concentrarnos en aquello que es esencial. Y yo creo que el mejor regalo que podemos darnos los peruanos con el bicentenario es precisamente continuar este proceso democrático en el que la mayoría del pueblo ya está despertando. Y que ese 20% que queda, que antes mandaba en el Perú y se creía omnipotente y todopoderoso, ya están perdiendo el piso.
Entonces yo creo que hay que volver a la esencia democrática de buscar la libertad, la justicia, la paz, especialmente comenzando por los pobres. Sí debemos recordar que el Papa Francisco nos dijo que tenemos que mantener viva la esperanza, que un pueblo que se une en momentos difíciles, ese pueblo mantiene viva la esperanza. Sí. Esta es la Navidad que yo que desea, pienso, bueno, y que es cualitativamente distinto que el año pasado. Del año pasado, que además nos dejó sin vacaciones, porque nosotros habíamos despedido el programa hasta enero y tuvimos que retomar el 25 de diciembre. Dos posibilidades se han planteado en el Congreso también de cara al resultado del referéndum. Hay algunos que dicen con la intención de sacarle la vuelta un poco al resultado. Hay una posición que dice el Congreso tiene que autodisolverse, y otros que dicen que la consecuencia lógica después del referéndum debería ser el cierre del Congreso de la República. Y eso, que puede sonar coherente o consecuente con el resultado, dicen algunos, esconde la idea de que al cerrarse el Congreso y convocar nuevamente a elecciones, varios de los que están podrían presentarse de nuevo, porque todavía no estaría el desarrollo legal de eso que se ha aprobado en el referéndum. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Yo creo que debe continuar el poder legislativo. Yo he escuchado algunas voces bastante claras de hacer una autocrítica. Sí. Que yo no diría que hay que disolver el Congreso. Yo creo que el Congreso, hay personas buenas que pueden tomar iniciativas para no estar jugando a este tipo, ¿no?, de triquiñuelas políticas, porque según tengo entendido que el referéndum, la decisión no puede cambiarse en dos años. Sí, entonces, en realidad, yo creo que aquí tienen que fijarse los congresistas, dejando su interés personal o de grupo, y reconocer sus errores, porque todos somos pecadores, tenemos que reconocer que tenemos limitaciones. Pero, como dice el Papa Francisco, los corruptos nunca reconocen nada y nunca piden perdón. Entonces ahí se va a ver, pues, en el Congreso quiénes son parte, también yo, pecador, pero que nos arrepentimos y cambiamos. Sí. En cambio hay otro grupo que no reconoce y que no pide perdón jamás. Sí, porque ahora, claro, esta pretensión es de evitar que se materialice la no reelección. Muchos congresistas están en la pelea y la disputa por sacarle la vuelta a lo que ha dicho la población en el referéndum y ver si alguno de ellos se puede quedar. Por eso es que la gente votó no por el cuarto punto, para asegurar el tercero. Así la gente dijo, el 3 no a la reelección, pero para asegurar que no lo hagan de ninguna manera, voto por el no en el otro. Eso fue un poco el razonamiento, ¿no? Por eso digo, yo creo que ha habido una sabiduría popular muy, muy grande del pueblo peruano, y que hay que sentirnos orgullosos de esto, porque estamos dando prueba de que en el Perú no hay persecución política. Segundo, que varios presidentes han manifestado que los poderes del Estado están caminando la vía democrática. No ha habido violencia. Entonces, en este sentido, yo creo que lo que tenemos que hacer juntos, caminar por este sendero, no luminoso, de ninguna manera, claro que sí, pero sí un sendero que realmente nos lleve a una construcción. Ahora, eso ha sido bien importante, ¿no?, como mensaje final, cardenal, porque todo se está haciendo en democracia. Es decir, se asocia, ¿no es cierto?, el orden, la mano dura, la sanción, ¿no es cierto?, inclusive manifestaciones expresas de repudio contra algo, a dictaduras, a gobiernos autoritarios. El presidente Vizcarra ha tenido la virtud de hacerlo en democracia. Es decir, eso es una cosa que creo que no se está ponderando debidamente, porque hasta hace poco decía, Vizcarra puede terminar siendo un dictador, pero no lo ha sido. Ha habido sucesión democrática, ha hecho referéndum, no ha cerrado el Congreso, hay libertad de expresión, y los políticos están arrinconados, los malos políticos, ¿no? Sí, en realidad yo creo que es el primer presidente de la República, yo no soy historiador, pero en la historia,
que él ha llegado a ser presidente constitucional de la República sin haber hecho ninguna promesa de campaña. Entonces él ha llegado, no de improviso porque estaba en la plancha, sí, pero me imagino que él no... Como dijo el presidente del Banco Central de Reserva, que llegó sin saber nada. Sin saber nada. Pero yo había escuchado cosas muy buenas de él cuando era presidente de la región Moquegua. Yo pocas veces he tenido contacto con él. Me parece una persona seria, una persona muy perspicaz, que es lo que está demostrando ahora. ¿Cuándo ha habido un presidente que tenga antes del referéndum el 72% de aprobación? No hay. En unas circunstancias difíciles, tempestades, podríamos decir, borrascosas. Tal vez la única referencia cardenal sea Valentín Paniagua, además de un origen similar, presidente no electo. Claro, pero Valentín Paniagua tuvo pocos meses, es verdad, tenía un mandato de convocar elecciones. Sí, sin duda. En cambio, aquí es un presidente que tiene que cumplir el mandato de la Constitución. Yo creo que, claro, aquí ha sido, o se aplica eso de tu debilidad, tu virtud. Así es. Alguien sin partido, alguien no electo, alguien con los problemas que tenía, pero él, lejos de doblegarse, más bien dijo, es la oportunidad. Y hay una capacidad que debemos decirlo claramente. Él fue capaz y tuvo la valentía de escuchar la voz del pueblo. Sí, pues, es verdad. Y ahí está la esencia de la democracia. Por eso digo, este referéndum no es una victoria, simplemente es un aval democrático al Perú, no al presidente Vizcarra. Lógicamente él lo ha planteado, sí, pero nadie puede decir, oye, yo soy del partido de Vizcarra. No tiene partido. Claro. Ahora están reclamándolo. No, más bien, incomprensiblemente partidos. Su partido se está dividiendo y sus partidarios están pidiendo que saque a su primer ministro. Así es, ¿no? Y están indicando de que hace 2 meses no hablan con ellos, sí, ¿no? Pero yo creo que es la figura de la persona, no es el partido. Sí, pero hay otro elemento que creo que no es menor para analizar tal vez por qué el presidente haya tenido esa iniciativa. No está vinculado a la corrupción. ¿Cómo? No está vinculado a la corrupción. No está porque si estaría vinculado, claro, no tendría así es. cómo, ¿no? Y él, yo creo que lo que ha querido es dignificar la política en el sentido auténtico. La política no es el partido. Ningún partido va a solucionar los problemas. Lo que vamos a tener como solución de problemas es que la sociedad civil, sea de cualquier tendencia política, nos unamos para poder vivir en paz, en justicia. Sí. Yo creo que se abre una esperanza muy grande, pero tampoco podemos cantar victoria, sí, ¿no? Sin duda. Porque el proceso tiene que ser a mediano y largo plazo, y creo que vamos por buen camino. Cardenal, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Vamos a tener sin duda seguramente varias oportunidades. Que le vaya muy bien en el trabajo, digamos que no voy a decir emprendido, porque lo viene haciendo hace bastante tiempo, pero tal vez esto le dé una responsabilidad mayor por la posibilidad que da también el ser cardenal de una exposición mayor del trabajo que hace la Iglesia, ¿no? Bueno, para mí es un mayor servicio a la Iglesia, y también en este caso al Perú, ¿no? Aunque soy cardenal de la Iglesia Católica, ahora estoy muy comprometido con la Amazonía. Tenemos en octubre del próximo año un sínodo convocado por sobre el eso Papa le quería Francisco. preguntar, sobre eso, y en el Perú particularmente, en un escenario donde lamentablemente todavía se ve como una disputa el crecimiento económico con el respeto a otros derechos. ¿Se podrá, cardenal, en algún momento armonizar en un país tan rico como el nuestro ambas cosas, que no tengamos que, para crecer, destrozar la Amazonía, contaminar y no respetar a los pueblos indígenas? ¿Será posible llegar a un punto de encuentro en el que se diga derechos para todos y todas y a la vez crecimiento? ¿Es posible? Yo creo que sí, mediante un diálogo, porque la minería, la inversión es necesaria. Sin duda.
pero lo que está pasando en el norte con el derrame del petróleo es algo increíble, está afectando gravísimamente a personas, a comunidades que viven ancestralmente allí. Esas cosas nunca más. Eso es corrupción, ese es aprovecharse de situaciones que realmente no conducen a nada bueno. Yo estoy convencido que un diálogo transparente, sincero, donde prime la dignidad de la persona humana y que el dinero no mande, creo que es posible. Estamos en este camino. Yo pienso que la Amazonía es una parte muy rica de nuestro país. La Amazonía se está convirtiendo en protagonista del mundo. Son 7,5 millones de kilómetros cuadrados en toda la Amazonía, son 9 países, el Perú tiene el 13% de la Amazonía, el 63% del territorio peruano es amazónico. Yo como limeño recién me he enterado. Sí. Es una vergüenza, yo me confieso en público. Yo creo que muchos no saben eso, pues, que el 63% del territorio es amazónico. Entonces ahí tenemos unos desafíos muy grandes, no solamente para la Iglesia Católica, sino para las otras iglesias y para la sociedad. Me preguntan solamente que le haga notar esto, se ha hablado de una posible reforma en el ámbito laboral, que podría ser un punto de quiebre ya en su relación con la población también, si es que esta es muy restrictiva, como se dice que va a ser. Ahora, el presidente es un presidente pragmático también, va a seguramente medir, pero ¿qué pasaría? ¿Es usted de la idea de que si se hace ahí las cosas, más bien desmejorando ya la precaria situación de los trabajadores, podríamos estar en un momento donde, para decirlo coloquialmente, se rompe esa luna de miel con el presidente? Bueno, yo la verdad es que de este tema desconozco. Pero lo que sí puedo decir es que el Perú es una gente muy trabajadora. Y hay que dignificar el trabajo y hay que ser muy conscientes de las urgencias económicas, sociales que tienen muchas familias de trabajadores. Entonces yo lo único que invocaría es que en este proceso, de una manera muy pragmática pero al mismo tiempo muy social, puedan atender estas urgencias que tienen los trabajadores. Muy bien, cardenal, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa. Ha conversado con nosotros el cardenal Pedro Barreto. Tengo que ir a una pausa. Regreso en un instante. Nos quedamos en No hay Derecho. Hago los comentarios y pues les cuento qué más tenemos en el programa.